Empezamos por definir lo que es la ventilación, el CPAP nasal o la ventilación continua con una presión positiva como un modo de ventilación asistido que proporciona, como su nombre, una presión positiva durante todo el ciclo de la respiración, obviamente bajo un principio de sobredistensión continua de la vía aérea a través de una presión positiva. Bueno, el objetivo de manejar una ventilación, no invasiva es el disminuir la necesidad de intubar al paciente en el manejo ventilatorio, obviamente tomando en cuenta que esta no sustituye de manera total y absoluta en casos de que el paciente requiera el apoyo de un ventilador de alta frecuencia o de apoyo de ventilación convencional. Sí permite disminuir la incidencia de displasia broncopulmonar debido a que el efecto que ocasiona es menor en el daño de las partes distensibles o extensibles de lo que es la vía aérea en su totalidad. Disminuye obviamente el fracaso de una extubación, ya que en algunos casos hemos contemplado esta alternativa como una secuencia, una transición, una vez que el paciente ha estado sometido a ventilación por largo tiempo, o incluso en pacientes en la cual la mecánica ventilatoria no es muy adecuada para inicio de una fase 1 o una extubación total con aporte de oxígeno solamente a flujo indirecto. Nos permite mejorar la función y la producción de surfactante pulmonar debido a que esta presión continua permite la expansión o la distensión del alvéolo cuando se trata de un problema de colapso de este. Y obviamente por consiguiente puede disminuir la producción de atelectasias debido a este flujo continuo que permite la mejoría en la mecánica ventilatoria. Tomamos en cuenta que, bueno, han existido diferentes etapas y procedimientos en los cuales se ha hecho uso del CPAP. De años anteriores solamente se manejaban estudios en adultos. Aquí manejamos alguna de la reseña, en la cual hablamos en 1971. Gregory utiliza el CPAP por primera vez en recién nacidos. Obviamente hablamos de algo muy rudimentario en comparación de los equipos que manejamos actualmente en diferentes hospitales. Enseguida les enseñaremos un esquema del equipo que era utilizado en ese momento. En 1973, en Nueva York, se empieza a usar en niños con dificultad respiratoria. En el 1979 ya hablamos de un CPAP nasal que mejora la oxigenación en los pacientes y obviamente con esto damos prioridad a un CPAP endotraqueal que hablamos en 1982 con Kim, en el cual actualmente para nosotros ya se maneja en desuso, ya no es una modalidad ventilatoria, debido a que obviamente la forma en que se conducía el aire a través de la cánula era un poquito más de esfuerzo para el paciente, pero bueno, en su momento fue una opción. En 1991 ya empezamos a hacer estudios o manejos con ayuda del CPAP nasal en pacientes con extubación. De hecho, hablamos pacientes en los cuales, ya veremos en las siguientes diapositivas, estudios en los cuales aplicamos surfactante y el paciente ya no es candidato incluso a manejo ventilatorio, si directamente a CPAP o extubación directa. Este es un esquema de Gregory de las partes básicas de lo que era el CPAP en aquel entonces, que era más que nada la toma de un flujo de oxígeno, la presión de agua, que era lo que se manejaba, lo clásico de CPAPs de burbuja o de frascos, como muchos los conocen, y obviamente la presencia de aire. En realidad era algo muy rudimentario, la temperatura a la que estaba era ambiental, era un aire húmedo, pero no con temperatura. Para esto debemos de tomar en cuenta que hay varias bases fisiológicas, por lo cual el CPAP nos ayuda a mejorar la mecánica ventilatoria. Hablamos de un volumen pulmonar, es decir, la capacidad de expandir el pulmón, de mantener un total de 7 a 8 espacios aproximadamente de la radiografía que permita una mejor ventilación o un mejor intercambio de gases a través de la resistencia que obviamente estas vías aéreas nos brindan y la elasticidad de las mismas, lo cual permite que haya una mayor complianza, es decir, la capacidad de expandir los alvéolos y sobre todo caja torácica, manteniendo obviamente asociado a una cualidad y una cantidad suficiente de surfactante, una mejor ventilación y un mejor intercambio de gases en el paciente. Dentro de estas bases fisiológicas, obviamente estamos hablando que el CPAP nos ayuda básicamente a la capacidad funcional residual, es decir, la capacidad o el volumen de aire que queda al final de una expiración en una relajación completa una respiración normal, una relajación completa de los músculos respiratorios.
que es el funcionamiento en el cual actúa el CPAP nasal. El recién nacido con dificultad respiratoria obviamente cursa con varias de estas alteraciones. Número 1, por la prematurez, muchas de las veces, por el problema de base, que es el distrés respiratorio, membrana hialina, la presencia de surfactante o bien la mala cantidad o calidad del surfactante, pudiera ser que el paciente no esté en condiciones de realizar una presión inspiratoria, un esfuerzo inspiratorio adecuado, sobre todo en la primera respiración. Obviamente con esto no es capaz de mantener un tono laringio, tomando en cuenta que algunos de ellos cursan con apneas de tipo obstructivo, por secreciones o asociado a la misma prematurez y a la mala mecánica de ventilación. El aclaramiento pulmonar retrasado, la presencia de que algunos cursan con retención de líquido, o bien el líquido es demasiado abundante, lo que condiciona obviamente una sobrecarga a nivel hídrica o una sobrepresión o una hipertensión a nivel pulmonar. Obviamente la tendencia al colapso de la vía aérea cuando el surfactante no es de manera adecuada o bien no es el suficiente en cantidad para mantener el alveolo distendido y obviamente tiende al colapso. El recién nacido obviamente con dificultad desarrolla el desarrollo pulmonar obviamente no es adecuado. Considerando que la mayoría de los pacientes actualmente en neonatología son prematuros, hablamos de pacientes con un pulmón inmaduro, prematuro, en la cual quizá por la edad de gestación no se ha realizado la producción de surfactante, que manejamos como pico más de 32 semanas y que obviamente son candidatos a aplicación de surfactante exógeno cuando contamos con este. Y obviamente el hecho de ser pacientes con un peso bajo, la mayoría de ellos menos de 1000 gramos, y considerando que la cantidad de grasa a nivel torácico es mínima, el esfuerzo de los músculos respiratorios no es la adecuada, por lo cual hablamos de una pared torácica blanda y flexible, que obviamente tiende a ser más problemático para mantener una mecánica ventilatoria. A esto asociamos que obviamente cursan con horizontalización costal y aplanamiento del diafragma, y por lo mismo la expansión a nivel pulmonar pues se ve afectada. Y considerando que la mayoría de los pacientes con prematurez cursan con algunos cortocircuitos de tipo cardíaco, entre ellos la persistencia de conducto arterioso, que es de las más comunes, pues esto predispone una sobrecarga de líquidos a nivel pulmonar, ocasionando edema y obviamente mayor dificultad de ventilación. El recién nacido con dificultad respiratoria obviamente tiene una inadecuada cantidad de surfactante pulmonar, por lo que mencionábamos, o porque la producción que se realizó durante la gestación es mínima y se consume en los primeros días con la primera respiración y no mantiene obviamente la expansión del alveolo, o bien porque quizá al momento que se interrumpió la gestación el paciente ni siquiera llegó a producir un surfactante como tal. Por eso es que actualmente hacemos uso de surfactante pulmonar exógeno en la mayoría de los hospitales con presencia de reanimación neonatal o pacientes de este tipo de características, y obviamente la otra es inactivación del surfactante pulmonar, en el cual algunos pacientes cursan con patologías, llamemos patología materna como una diabetes, en el cual la calidad no es muy buena, en pacientes con neumonía, en el cual existe un consumo de surfactante o incluso aspiración de meconio. Y obviamente esto va a repercutir en la alteración de lo que llamamos ventilación-perfusión. Alveolos colapsados que no permiten una ventilación, quizá permanezcan perfundidos, dependiendo de las características hemodinámicas del paciente. El mecanismo de acción por el cual funciona el CPAP nasal maneja que obviamente un efecto que se llama Bernoulli, que consiste en que un flujo pasa de una manera constante a través de un tubo o a través de un conducto de manera constante. Aquí, bueno, en el esquema que ustedes van a ver, está poniendo el flujo inspiratorio en el cual entra, y a pesar de que entra en una parte en un calibre estrecho, posteriormente al aumentar el diámetro, el calibre de esa vía, el flujo se mantiene constante y es como entra en el CPAP. Cuando nosotros realizamos la expiración, este flujo sale por la rama o por el circuito de exhalación, y de esa manera es como se sincroniza la respiración entre paciente y CPAP con esa presión continua. Este es un video de lo que realiza el surfactante, el CPAP, en manejo de un pulmón.
Aquí pueden ver de un paciente con CPAP, ahí como su nombre dice, no hay CPAP, únicamente se logran distender algunos alvéolos, otras zonas del pulmón permanecen colapsadas. Con ayuda del CPAP, obviamente estas zonas colapsadas empiezan a tener una sobredistensión y obviamente una funcionalidad como tal. Bueno, dentro de los beneficios de la ventilación no invasiva, entre ellos obviamente hablamos de puntas nasales y en este caso del CPAP nasal de manera exclusiva, pues hablamos que obviamente tiene una mejoría sobre la mecánica ventilatoria, ya que permite el incremento del volumen pulmonar a través de la expansión o sobredistensión no solo de los alvéolos, sino de lo que es la caja torácica y el pulmón en sí. Incrementa obviamente este riesgo de distensión o complianza, disminuye esta resistencia que ocasiona la vía aérea a través de disminuir el colapso y por lo tanto incrementa esa capacidad residual funcional que habíamos mencionado. Esto obviamente repercute en que la frecuencia respiratoria del paciente se mantiene en una disminución. Hay una sincronía más establecida de lo que es tóraco-abdominal, a diferencia de no utilizar el CPAP. Disminuye obviamente la presencia de apneas obstructivas y en ocasiones mixtas por ese flujo continuo, bajo un principio que se llama Hering-Breuer, en el cual esa presión sostenida o esa insuflación sostenida mantiene una constante e inhibe la respiración en el siguiente ciclo mediante la distensión de las partes elásticas de la vía aérea. Mejora la oxigenación, obviamente hemos hablado de que disminuye la resistencia a nivel pulmonar, disminuye los cortocircuitos intrapulmonares, como mencionamos, el tipo de persistencia de conducto arterioso, y obviamente incrementa el volumen a nivel del alvéolo porque disminuye el colapso. Y esto mantiene obviamente el alvéolo distendido para una buena ventilación. Las ventajas, obviamente, si queremos considerarlo, bueno, permite un mejor acceso al paciente, no es tan invasiva si lo quieren considerar así. Es un tipo de ventilación en el cual el paciente tiene un automatismo respiratorio. Solamente se coloca lo que es la mascarilla o puntas nasales y obviamente el circuito con los aditamentos que contiene. Pero no permite una invasión más agresiva en el paciente, no se fija, no se pega, solamente es un sujetador. Es más económico en relación al costo que involucraría el uso de ventilador por mucho más tiempo, aparte de las repercusiones a nivel pulmonares, más seguro en el sentido que ocasiona menos riesgo de displasia, aunque sí tiene un riesgo de barotrauma, e incluso mayor que el ventilador. Disminuye la diseminación bacteriana por cánula orotraqueal. De hecho, el disminuir el barrido de bacterias cuando realizamos lavados bronquiales o bien intubaciones de repetición es parte de las causas que ayuda el CPAP nasal. Aún así, no podemos considerar el CPAP nasal como un mecanismo, un método inocuo, ya que sí puede tener complicaciones y obviamente sobre estos vienen las precauciones o la prevención que tenemos que hacer en el paciente. Uno de ellos, el hecho de ocasionar sobredistensión pulmonar, pues puede llegar a ocasionar un barotrauma, ocasionando síndrome de fuga aérea, el neumotórax el más común, neumopericardio es el siguiente, obviamente datos de atrapamiento de aire o sobredistensión pulmonar, y en lo cual obviamente no es conveniente. Aquí ocasionamos una alteración. Hablamos de un alvéolo bien ventilado porque está sobredistendido pero mal perfundido, ya que los capilares que rodean al alvéolo es obviamente colapsado y esto no permite una buena perfusión a nivel hemodinámico, digámoslo así. Efectos variables sobre el CO2. Generalmente tiende a ser una retención de CO2 de tipo permisivo que no involucra mayor alteración. Básicamente tiene más efectos sobre la auxemia. Y obviamente los cuidados a nivel de septum nasal, debido a que el CPAP nasal se mantiene colocado en lo que es la nariz como puntas nasales o bien como mascarilla, aunque están graduadas por tamaño de acuerdo al peso y edad gestacional del paciente, el hecho de la sujeción que ocasionamos, que esté demasiado apretado o demasiado directo, puede ocasionar lesión desde escoriaciones hasta necrosis del tabique nasal, y esto obviamente ocasionar complicaciones en el bebé de tipo iatrogénico. Además de considerar que debe tener una adecuada temperatura, maneja una temperatura de 37 más menos 2 grados y obviamente la humedad del aire, es decir, evitar el aire seco para mayor resequedad de la mucosa nasal,
y que ocasione mayor complicación. Las indicaciones para iniciar una ventilación no mecánica obviamente puede ser un paciente con dificultad respiratoria, el famoso SDR, siempre y cuando obviamente el peso y las condiciones neurológicas y obviamente el esfuerzo respiratorio del paciente lo permitan, cuando la expansión pulmonar no es muy adecuada y requiramos tratar de evitar el colapso, en apneas obstructivas, que puede ser una opción, cuando hay atelectasias post-extubación, sobre todo en pacientes que estuvieron mucho tiempo sometidos a ventilación invasiva o ventilación continua. El hecho de evitar una falla, podemos hacer una transición con el cambio a CPAP antes de realizar a cambio de fase 1. En casos de displasia pulmonar, es un método que ocasiona menor frecuencia de este padecimiento en pacientes con traqueomalacia y obviamente con parálisis de nervio frénico. Las contraindicaciones, obviamente, si mi paciente obviamente no tiene un buen esfuerzo respiratorio, no tiene un automatismo respiratorio como tal, pues obviamente no es candidato a este tipo de ventilación. Si el paciente está en condiciones hemodinámicas inestables, que por gravedad, pues obviamente la primera opción siempre va a ser el ABC, y esto implicará obviamente una ventilación mecánica, aunque sea más invasiva. Defectos o malformaciones congénitas en la cual el paciente no pueda realizar el apoyo de esta insuflación por complicaciones mayores. Entre ellos, obviamente, depende de una ventilación nasal. Como su nombre lo dice, atresia de Coanas no es una opción para colocarlo. Pacientes con hernia diafragmática por el problema de hipoplasia pulmonar y complicaciones mayores. Labio paladar hendido, porque obviamente no se mantiene ese cierre en el circuito, y obviamente defectos de pared abdominal de tipo gastrosquisis por la sobredistensión que ocasiona. Considerando que también hay complicaciones con el uso del CPAP nasal, entre ellos, bueno, laceraciones o escoriaciones que ocasionamos en lo que es labio inferior, nariz, alas de la nariz incluso, que puede ocasionar, y aparte resequedad de la mucosa que puede condicionar epistaxis, sangrados por traumatismo por aspiración de secreciones con sonda. Y obviamente lo más peligroso, necrosis del septo nasal, sobre todo cuando el calibre de las puntas nasales no son el adecuado para el tipo de paciente. Obviamente para que exista un éxito en el CPAP nasal, pues requiere que lo sepamos emplear, lo sepamos instalar y sobre todo que mantengamos una vigilancia de su uso. Es necesario que el paciente se monitorice en condiciones obviamente adecuadas por el personal de enfermería y médico, mantener la vía aérea de la mejor manera posible, mantener un funcionamiento del CPAP nasal. A veces el apagar la cascada predispone a que hace aire entre húmedo pero frío y predispone a atelectasias. El hecho de que a veces ni siquiera está dando la presión que corresponde por fuga en el circuito. Esto hace obviamente un mal uso y funcionamiento del sistema. Mantener el CPAP correctamente aplicado. Aquí de hecho en la foto que ustedes pueden ver, es un bebé que aparentemente el CPAP está bien, está colocado, está con el gorrito, está la fijación. Si se dan cuenta, las puntas nasales ni siquiera están en el sitio donde deben de estar. Aún así, el CPAP no manejaba una alteración como tal, solo disminución en la presión. Y obviamente la prevención de complicaciones, que obviamente pueden ser el riesgo de recaídas o bien de tener que cambiar a una modalidad más invasiva, en este caso hablamos del ventilador o fase 3, por mal uso del CPAP o porque no se obtuvo el éxito que se esperaba. Platicar un poquito de los dispositivos que utilizamos para la aplicación de la presión continua de la vía aérea. Bueno, espero que en sus unidades pues cuenten con alguno de ellos, porque en muchas ocasiones el CPAP, como ya lo comentamos, tiene muchas ventajas y le puede salvar la vida a un paciente, ¿sí? En lugares donde no hay un ventilador o no hay personal capacitado para poder instalar o manejar un ventilador, un CPAP puede ser la solución y salvarle la vida a un paciente, ¿sí? Los dispositivos entonces para la aplicación de la presión positiva van a ser las puntas nasales, las podemos observar en distintas formas. Hay puntas largas, otras son puntas cortas, se prefieren las puntas cortas. Están las puntas nasofaríngeas que ustedes ven en la imagen en la parte del medio. Estas puntas son muy largas, se introducen a través de las narinas, llegan hasta la nasofaringe, y este tipo de ventilación utiliza un ventilador para poder proporcionar una presión positiva, que es prácticamente una ventilación binivel. Y la otra pues es la máscara nasal, que manejamos ya con algunos tipos de equipo.
como el que les voy a mostrar. Las modalidades en general para la ventilación no invasivas es la ventilación nasal, en la cual pues también podemos ocupar un CPAP de burbuja normal, podemos ocupar también un ventilador que nos proporcione una cascada con aire tibio, aire a una buena temperatura y una presión constante, y en el cual podamos modificar la FiO2. ¿Sí? La ventilación nasofaringe, en el cual también vamos a ocupar un ventilador, pero vamos a proporcionar presión inspiratoria, y la ventilación a presión positiva bifásica, que es parte de lo que nosotros aquí en el hospital pues manejamos. En cuanto al CPAP nasal, pues tenemos el CPAP de burbuja o CPAP convencional. ¿Sí? En este CPAP pues hay variaciones en la generación de la presión por el burbujeo de gas en el agua. Este burbujeo se dice que es responsable del intercambio o del apoyo en el intercambio alveolar del oxígeno y dióxido de carbono en la hematosis. Ese burbujeo, esa vibración de alguna manera lo llegan a relacionar con la ventilación de alta frecuencia, aunque finalmente no es el caso. ¿Sí? El beneficio pues es la estabilización de la vía aérea, feruliza la vía aérea, gracias al incremento del volumen pulmonar, mejora la oxigenación y disminuye la frecuencia respiratoria por el reflejo de Herring-Brauer, que ya comentó la doctora Cristi, y hay una disminución de la resistencia y del trabajo ventilatorio. Este que ustedes ven es el sistema básico del CPAP. Hay algunos lugares donde no contamos con una cascada. Lo ideal es que haya una cascada en la cual podamos manejar la temperatura adecuada del circuito, ¿sí? Porque ya comentamos también que parte de las complicaciones pues es el uso del aire frío, que condiciona mayor daño en la mucosa, tanto en la mucosa nasal como favorece la aparición de atelectasias, ¿sí? Aquí vemos las partes, tenemos un mezclador de oxígeno de preferencia, también sabemos que en muchos lugares pues no lo hay, es importante ir disminuyendo de forma progresiva la fracción inspirada de oxígeno para también de esta manera no favorecer la lesión por radicales libres, ¿sí? No hacer lesión por oxígeno. ¿Sí? Necesitamos un flujómetro también de preferencia, también es difícil que se pueda contar con él, el humidificador con termostato, el vaporizador térmico, ¿sí? Este es un equipo completo. La tubulatura corrugada para la inhalación, los conectores, cintas, el gorro, el tubo corrugado para la exhalación. En los paquetes que ustedes pues en algunos centros manejamos, viene todo este equipo completo para poder únicamente instalar, ¿sí? Y el frasco para la regulación de la presión y sello de agua. Este es el CPAP Hudson. Podemos observar todo el circuito completo, vemos la fuente de gas húmedo, la fuente de oxígeno húmedo. Este aire húmedo y tibio va hacia las puntas nasales, se ajustan adecuadamente a las puntas nasales, no es necesario que hagan un hermetismo completo, porque finalmente pues también hay fuga a través de la boca para la aplicación de la presión positiva. Aquí tiene una parte adicional que es un transductor de presión, el cual ahorita vamos a observar cómo lo podemos conectar al ventilador, y la burbuja, el frasco para producir las burbujas, en el cual vamos a marcar por centímetros de agua y vamos a introducir el nivel del agua, es el 0, y de ahí vamos a introducir el tubo corrugado de exhalación hasta el número 5. Este CPAP de Hudson vemos que se puede manejar con y sin ventilador. La ventaja, bueno, es que en algunos sitios donde no hay una cascada por sí misma, podemos ocuparlas con las que cuentan los ventiladores, y las podemos conectar al mismo ventilador para dar el flujo continuo, y de esta manera pues también manejar una fracción inspirada de oxígeno. Las cajitas con este tipo de CPAP traen un tubito adicional, un tubo delgado, y un conector en T
para que se pueda conectar este tubo pequeño, y este va directo al tubo de presión del ventilador. Entonces podemos manejar una ventilación binivel, como lo vamos a comentar ahorita, en la cual podemos dar una presión positiva adicional a la vía aérea, y esto en algunos casos condiciona un rescate antes de colocar la fase 3. Este otro mecanismo es el CPAP de Fisher. Este es un poquito más elaborado, un poquito más sofisticado, ya viene con el frasco para poder regular la presión, ya viene con los conectores para poder conectar a la cascada, a la fuente de calor, ¿sí? Y trae un fijador que va en la frente. Las puntas son un poquito más rígidas, que esa sería una de las desventajas. Sin embargo, con un cuidado adecuado, periodos de descanso adecuados, podemos manejar un CPAP sin complicaciones. Bien, ¿cómo vamos a retirar el CPAP? Ya vimos, primero que nada, cómo se coloca el CPAP a presión continua de 5. En alguna bibliografía menciona que hasta 8. De forma segura, nosotros no manejamos más de 6 centímetros de agua para poder proporcionar la presión continua de la vía aérea. Entonces, de ahí, de los 5, no bajarle más. No vamos a utilizar la reducción progresiva del PEP para poder retirar el CPAP. El CPAP se mantiene de preferencia en 5. ¿Sí? Cuando tenemos una FiO2 menor al 30% y de preferencia llegamos al 21%, y tenemos además una frecuencia respiratoria normal, una gasometría en equilibrio ácido-base, un adecuado esfuerzo respiratorio, menciono nuevamente no disminuir el PEP, retiramos directamente el CPAP. ¿Sí? Podemos pasarlo directamente a fase 1, o incluso si vamos en 21% de la FiO2, que es oxígeno ambiental, podemos incluso no ocupar el oxígeno adicional en la fase 1. ¿Cuáles son los criterios de falla del CPAP nasal? Pues también tenemos que considerar el estado clínico del paciente y no aferrarnos a que el CPAP sea la solución para todo. Debemos de estar al pendiente de las condiciones clínicas del paciente. Cuando hay apneas persistentes, a pesar de la colocación del CPAP, esto es un criterio de falla. Cuando hay aumento de la dificultad respiratoria, cuando tenemos acidosis respiratoria y cuando necesitamos una FiO2 mayor al 60, y en alguna otra bibliografía maneja hasta el 80%, estamos hablando que hay una falla del CPAP y tenemos que pasar a una fase 3 de ventilación. Este equipo es con el que nosotros tenemos la fortuna de contar aquí en el hospital, es el InfanFlow, el CyPAP, ¿sí? En el cual pues ustedes observan este pequeño ventilador que proporciona varias modalidades, ahorita lo vamos a comentar. Tiene unas puntas nasales, pero también tiene mascarilla. En la imagen de arriba ven las puntas que se adaptan perfectamente a la nariz del bebé, y abajo está la mascarilla que teóricamente proporciona o condiciona menor lesión del septum, aunque también hay que vigilarla muy bien. ¿Sí? Aquí podemos ver un bebé pequeño, muy pequeñito, que está manejando el CPAP, y que con esto pues está previniendo la intubación, aunque finalmente corre el riesgo de requerirlo. Siempre un CPAP es una fase intermedia de ventilación, por lo tanto pues siempre estamos en riesgo de poder requerir la fase 3. Las modalidades que manejamos en el CyPAP, en InfanFlow, sí, es el CPAP nasal como tal, en el cual se maneja un flujo continuo, y manejamos la FiO2, un CPAP normal con el ventilador CyPAP. Y este mismo CPAP nasal tiene otra modalidad en la cual le podemos agregar un detector de apneas, que es el que ustedes ven ahí en la imagen. Ahí donde está el tubito blanco, se conecta a un sensor, una cápsula que es un sensor de apnea. Se coloca este sensor, que ahorita no tenemos la imagen como tal. ¿Podemos verlo aquí? ¿Sí? En esta parte de aquí va conectado el sensor. Este sensor es un tubito de color azul muy delgado que va hacia una cápsula. Esa cápsula se pega en la zona intermamaria, justamente abajo del apéndice gifoides. Ahí se conecta, ahí se coloca el sensor de apneas y detecta estos cambios en la presión. ¿Sí? Este sensor transmite ese estímulo al
al aparato y entonces nos detecta la frecuencia respiratoria. También tenemos que programar en él el tiempo de apnea para que pueda enviar un estímulo cuando caiga en apnea el paciente. El otro es el bifásico, en el cual manejamos una presión continua, una presión constante, normal, como en el CPAP normal, pero además agregamos una presión inspiratoria adicional. ¿Sí? Entonces, ahorita también les voy a mostrar la imagen. ¿Sí? Este bifásico también tiene posibilidades de tener otra modalidad, que es el sensor de apnea, igual con el mismo mecanismo. Nos da presiones adicionales, presiones inspiratorias adicionales, y también nos detecta cuando el paciente cae en apnea. Si nosotros tenemos un respaldo de 20 ciclos por minuto y el paciente requiere más, empieza a sonar la alarma y nosotros tenemos que hacer el ajuste. Bueno, aquí les voy a mostrar. A ver si se mueve esto. Ah, ya, sí. Miren, esta parte del Infant Flow, este es el que regula el flujo de la presión continua del PEP. ¿Sí? Cuando nosotros lo calibramos, tiene que estar puesto en el número 8. Con la varita en el número 8, ¿sí? Podemos dar una presión positiva continua de 5 centímetros de agua. Aquí en la imagen que vemos aquí en la pantalla del touchscreen, va a marcarnos los parámetros que nosotros le estamos indicando. Como está en un CPAP normal, aquí nos maneja la presión, el PEP que estamos manejando, nos enseña el PEP que estamos manejando. ¿Sí? Tenemos la opción de darle con este botón. Gracias. De darle con este botón presiones inspiratorias adicionales. Si el paciente está en apnea, nosotros podemos oprimir este botón. La pantalla es touchscreen y entonces proporcionar una presión adicional. ¿Sí? Tenemos toda la detección en la pantalla, en el monitor. ¿Sí? Y esta otra columna nos proporciona el flujo a través del cual va a pasar a esta manguerita, ¿sí? Este conducto, y le va a dar la presión inspiratoria adicional. En esta parte va conectado el sensor de apneas. Esta es la presión inspiratoria continua y esta es la presión inspiratoria adicional, la manivela del FiO2, ¿sí? Y pues todo esto es touchscreen. Si tenemos la opción de manejarle las alarmas, ¿sí? Y pues este es básicamente el CPAP bifásico que nosotros manejamos. ¿Cómo vamos a retirar el CPAP bifásico? Bueno, bien, aquí nosotros, no viene la imagen aquí, pero aparece un cuadrito adicional, un par de cuadritos adicionales en el cual nos muestra el PEP como tal cuando estamos en bifásico, que ya comentamos, que se trata de dar una presión inspiratoria adicional. Nos maneja aquí en este cuadrito aparece la presión expiratoria, el PEP que estamos manejando, que vamos a regular con esta manija, y arriba nos maneja también la presión media, la presión inspiratoria que vamos a manejar con Esto nada más maneja hasta 9 adicionales. Entonces manejamos el 5 de PEP y 9 adicionales, le estamos dando una presión inspiratoria de 14 a nuestro paciente y es lo máximo a lo cual podemos llegar. Ocupamos el CPAP en modalidad bifásica como rescate previo a la intubación del paciente. Entonces tenemos la opción de que si falla el CPAP simple, podemos pasar al paciente a un CPAP bifásico, y si falla, entonces ya intubarlo. También de forma al revés, también podemos hacerlo, extubar al paciente en una modalidad bifásica para que proporcionemos una inspiración continua. Esto es muy favorable en los pacientes que tienen apneas, nos favorece que tengan ese esfuerzo respiratorio, ese respaldo. No vamos a manejar más de 35 ciclos por minuto, entonces ese sería nuestro límite, e igual la FiO2 no mayor al 80%. Entonces vemos el modo de retiro del CPAP bifásico cuando tenemos la FiO2 menor al 30%, y también, nuevamente, preferentemente del 21%. Esto nos garantiza que el paciente no vaya a volver a requerir de alguna manera otra vez el CPAP. La frecuencia respiratoria normal, la gasometría en equilibrio ácido-base y una disminución progresiva del PIP. Cuando tenemos 5 sobre 5 PEP y 5 de presión inspiratoria, podemos pasar al paciente nuevamente al CPAP nasal o directamente retirarle el CPAP.
¿sí? Y obviamente que haya ausencia de apnea. Si un paciente no tiene un adecuado esfuerzo respiratorio, pues no es correcto retirarle el apoyo. Los criterios de falla del CPAP bifásico: las apneas persistentes, a pesar del respaldo que nosotros le estamos proporcionando al paciente cuando hay acidosis respiratoria, la necesidad de la FiO2 mayor al 80%, ¿sí? La necesidad de respaldo de ciclados mayor a 35, ¿sí? Y PIP mayor a 9, ¿sí? Que es sobre el PEP, que quedamos que es de 14 entonces, ¿sí? Entonces esto nos habla de una falla, tenemos que pasar a nuestro paciente a fase 3 y aumento del trabajo respiratorio. Bueno, esta otra modalidad, la ventilación nasofaringea, ya observaron hace un ratito, las puntas nasofaringeas son puntas largas. Se utiliza preferentemente en recién nacidos con peso menor a 1500 gramos. Y ya con la aparición de este tipo de CPAP que les acabo de mostrar, el bifásico, el Infant Flow, pues prácticamente el requerimiento de una ventilación nasofaringea pues está de más. Sin embargo, es importante conocerla, ¿sí? Se ocupa en pacientes con peso menor a 1500 gramos. Vamos a iniciar con una FiO2 entre 20 y 30% superior a la que estamos ocupando al momento de la extubación, ¿sí? El PEP de 5 a 6, no mayor. La presión inspiratoria empezamos en 20 y de ahí pues podemos ir bajando la presión. Los ciclados por minuto a requerimiento, aquí no hay un límite como tal, la gasometría nos va a ir marcando la pauta. Criterios de falla, pues nuevamente comentamos un pH menor a 7.25, el aumento del CO2, aumento del requerimiento de la FiO2, una necesidad de frecuencia respiratoria superior a 20, ¿sí? Sin mejoría en la gasometría, una presión inspiratoria mayor a 20, el PEP que requiera mayor a 8, que ya es excesivo, y cuando haya apneas. ¿Qué nos marca la evidencia? Bueno, la ventilación binivel o bilevel o bifásica se ha asociado con mejores resultados ventilatorios. Es una modalidad de rescate previo a la intubación. Hay menor tiempo de apoyo ventilatorio, se ha demostrado. Hay menor estancia hospitalaria, que es finalmente lo que tratamos en los pacientes, a menor estancia hospitalaria, menor incidencia de complicaciones, sobre todo infecciosas. Hay menor requerimiento de intubación. Es una ventilación bastante buena. El CPAP de uso profiláctico, en el cual hay muchos artículos, sobre todo del Dr. Wong, que inmediatamente al nacer el paciente prematuro se coloca el CPAP de forma profiláctica, nos revela que no hay suficiente evidencia, no hay suficiente información que apoye esta práctica, que se ha observado mayor número de pacientes que requirieron ventilación mecánica, que hay incremento de la displasia broncopulmonar y que hay un incremento de la incidencia de hemorragia intraventricular, ¿sí? Y por consiguiente pues en la frecuencia de muerte neonatal. Por lo tanto, el CPAP profiláctico no está indicado. En cuanto al CPAP, para iniciarse de manera temprana, o sea, en cuanto se presenten los datos de dificultad respiratoria, que frecuentemente es dentro de los primeros 15 minutos de vida, ¿sí? Puede usarse en menores de 1500 gramos, se ha demostrado que no hay mayor complicación, se puede usarse en menores de 33 semanas, aquí sí es importante recalcar que en los menores de 1500 gramos y en los menores de 33 semanas de edad gestacional, la incidencia de apneas pues es mayor. Tiene menor frecuencia de hemorragia intraventricular, ha demostrado la reducción de la frecuencia de intubación de 76% a solo 35% en los neonatos de muy bajo peso al nacer que han presentado dificultad respiratoria. El CPAP más el uso de surfactante, que es la técnica INSURE, ¿sí? Intubación, surfactante, extubación, también ha demostrado que ha disminuido el tiempo de intubación. En esta técnica lo que hacemos es intubar al paciente para administración del surfactante. Aquí podemos mostrar pues, las dos marcas conocidas en México, el surfactante bovino, el surfactante porcino. Se administra el surfactante, se estabiliza, se permite que haya una buena distribución del mismo a nivel pulmonar y se extuba colocando el CPAP. Esto tiene muy buenos resultados y previene en mucho la reintubación del paciente. Y siempre es importante recordar que dependiendo de la marca del surfactante hay que tomar controles,
gasométricos, hay que tomar controles radiológicos. El Survanta tiene una vida media de 8 horas, entonces a las 8 horas de vida, a las 8 horas de su aplicación hay que tomar controles para valorar si requiere una reaplicación. Y en cuanto al Curosur, pues son 12 horas y es menor volumen, es la ventaja de este tipo de surfactante. Los cuidados del paciente con ventilación no invasiva, bueno, hay que realizar una aspiración de secreciones cada vez que lo requiera. El CPAP finalmente es un cuerpo extraño que está en las narinas, es un flujo de aire continuo, va a ocasionar mayor cantidad de secreción mucosa en las narinas, entonces es muy probable que requiera aspiraciones frecuentes. Aumenta la presencia de saliva, entonces también hay que mantener una vía aérea permeable. Hay que mantener las narinas permeables, mucho cuidado con estar aspirando de forma traumática, porque también al aumentar la lesión aumenta el edema y esto ocasiona oclusión en las narinas y falla al CPAP. Hay que mantener la temperatura de la cascada entre 35 y 38, 35 ya estamos hablando de una temperatura muy baja, porque finalmente nosotros le estamos programando una temperatura aquí en la cascada y con todo el flujo de aire, con todo el flujo de oxígeno, lo que llega a nuestro paciente viene por lo menos con 2 grados menos de la temperatura. Hay que vigilar el nivel del agua, tampoco tiene que estar condensando mucho el agua, hay que estar vaciando, si condensa hay que estar vaciando para evitar que esta agua llegue a las narinas del bebé y entonces también esto nos ocasiona mayor inflamación. Y vigilar estrechamente el septum para evitar lesiones. La alimentación durante el uso de la ventilación invasiva en muchos lugares e incluso pues, en algún momento aquí en nuestro hospital se llegó a presentar el caso, el paciente que estaba requiriendo ventilación no invasiva, un CPAP bifásico, se dejaba en ayuno. En general, el paciente que está usando CPAP, una vez que se ha estabilizado la ventilación, que tiene una gasometría en equilibrio ácido-base, que ha mejorado la oxigenación, que tiene buenas condiciones abdominales, puede alimentarse por sonda orogástrica. Entonces, la alimentación se utiliza la técnica de 2x1, 2 horas cerrada la sonda. En un paciente con CPAP podemos ocupar en la mayor parte de los casos una sonda orogástrica a derivación. En este caso, para la alimentación, administramos la alimentación por gravedad, por la sonda orogástrica, mantenemos cerrada la sonda 2 horas y 1 hora antes de la siguiente toma la dejamos abierta a derivación. Tenemos que vigilar el perímetro abdominal, no dejar que sea mayor a 2 centímetros y bueno, finalmente también la fisioterapia pulmonar para evitar también que la presencia de secreciones, que la distensión abdominal pueda ocasionar vómito y esto tenga un mayor riesgo de broncoaspiración. En general, si tenemos un cuidado adecuado, una vigilancia adecuada, no dejar al paciente solo, ¿sí? Una vigilancia adecuada, la alimentación es muy factible y es favorable para el paciente. Bien, eso.